valga la redundancia, porque se iba a realizar esta asamblea popular y no querían no estar presentes los vecinos, que justamente lo que reclaman es seguridad. Y esta asamblea sí va a tratar de eso, de hablar sobre esta decisión del Gobierno Nacional. Principalmente estamos hablando del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, de sacar a estos 150 prefectos de Zárate. Y era justamente lo que se iba a realizar aquí, esta asamblea popular, por el reclamo y el pedido de que regresen. Y es por eso que han decidido ingresar los vecinos que estaban invitados, ¿no? No sabemos si tanta cantidad va a poder entrar en el salón que estaba predispuesto para esta asamblea, pero han decidido todos los que se hicieron presentes en el día de hoy, en este reclamo de justicia para Daniel, en el caso de los familiares, en este reclamo de seguridad para todo Zárate, han decidido ingresar y estar presentes entonces en esta asamblea, donde va a estar el intendente, donde van a estar los diferentes concejales que tiene aquí el municipio. Veremos qué es lo que acontece. Está previsto esta firma, este petitorio y juntada de firmas para que llegue a las manos de la mismísima Patricia Bullrich y que entienda que es necesario aquí en la ciudad de Zárate más seguridad. Y con menos gendarmes y con menos prefectos aquí en la zona, ellos creen que no es la solución. Al contrario, marcan los vecinos que hay ahora zonas liberadas. Escuchamos, ¿no?, el reclamo de los vecinos, el pedido de seguridad. Bueno, señora, el reclamo de seguridad. Es seguridad, porque no somos, nosotros laburamos para que nos pase esto. ¿A vos te parece justo o no es así? Ahora, ¿qué opinión tiene de lo que pasó con el carnicero? Si es un vecino, se levanta a las 7 de la mañana a trabajar. Vos no sos dueña ni salís a las 7, a las 8 ni en ningún horario. Solamente el hecho que te roban y después ponen puertas giratorias, tanto en el juez como en la comisaría, ¿viste? Giran todos. Entonces giran las puertas y nosotros siempre vivimos con los chorros encima. Señora, ¿qué opinión tiene respecto a lo que pasó? Querida, que tengamos, que está todo mal, que este país tiene que salir adelante, que no puede ser que nos pase lo que nos pase. Nos matan los hijos, los nietos, todos nos tenemos que callar la boca. Ahora justamente se da la situación de que aquí en Zárate han sacado 150 prefectos a la calle. Sí, yo vivo acá nomás y sin embargo hay una inseguridad terrible, querida. Terrible, increíble. Bueno, hay algunas voces. Señor presidente, que lo que prometió lo cumpla, porque para eso se lo votó. Bueno, teníamos, ¿no?, las voces de los vecinos, que están algunos enojados, ¿no?, y hartos de la situación de inseguridad que se está viviendo aquí en la ciudad. Y el reclamo de algunos vecinos directamente hacia los concejales presentes, ¿no? Vamos a tratar de escucharlos. A ver. Leyes bien puestas. No puede ser. Las víctimas necesitamos leyes. Señor, ¿qué opinión tiene respecto a lo que pasó justamente en el día de ayer con este carnicero? Sí, no te escuché, perdóname. ¿Qué opinión tiene respecto a lo que pasó con el carnicero? Lo que pasó con el carnicero es lo que está pasando en este momento en tantos lados. ¿Por qué? Porque la ley no hace que un individuo que comete un ilícito esté el tiempo necesario purgando una pena, y toda la sociedad, ¿qué hace? Lo hace fácil. Hago justicia por mano propia, porque entra y sale, y entonces el negocio, ¿cuál es? No puede entrar y salir, lo matamos y listo, es un chorro menos. Y eso es lo lamentable, se llega a eso. No es lo bueno, no es lo que está bien, pero es lamentablemente lo que en este momento uno piensa, porque dice, ahora este se va, este muchacho ya había salido, estuvo preso y ya había salido, y no es posible que salgan de un día para el otro. ¿Cómo se está viviendo aquí en Zárate? Hace muchísimo tiempo que está mal. Nuestra ciudad en una época estuvo, como todos lados, está muy bien apoyada en la parte económica, pero lamentablemente cuestiones de política hicieron
que se trajera muchísima gente de lugares marginales en asentamientos en la ciudad sin trabajo. Y esa gente empezó a delinquir y hoy día estamos en el problema que estamos viviendo. Lamentablemente tenemos mucha inseguridad. Bueno, tenemos ahí una de las voces de los vecinos. Vamos a seguir hablando porque la verdad es que quieren mostrar su opinión, ¿no? Los vecinos. A ver, vamos a hablar con usted. Queríamos saber su opinión respecto, primero, al pedido de seguridad de los vecinos. ¿Cómo se está viviendo aquí en Zárate? Y estamos un poco complicados. Nosotros somos de la colectividad uruguaya. Entonces, yo hace 40 años que estoy acá. Él también. ¿Y cómo están viviendo hoy por hoy? Se está viviendo con inseguridad. No nos pasa nada porque somos todos humanos, somos todos seres humanos. Nos puede pasar algo, ¿no? Pero es un poquito complicado. No podemos dar vuelta de hoja y empezar no de cero. Esto es no de a poco, lamentable. Claro. Señor, justamente esto se da, estos hechos de inseguridad, o por lo menos la frecuencia, con esta retirada de los 150 prefectos que recorrían o estaban en puntos fijos aquí en la ciudad de Zárate. ¿Usted cuál es su opinión, no? Porque esta asamblea tenía que ver con eso. Tendría que haber, yo calculo que tendría que haber un cupo dentro del ejército, algo para controlar lo que es la ciudad. Vinieron, estuvieron, se fueron, volvieron otra vez y nos pusimos contentos, porque andaban siempre caminando por todos lados. Pero de noche a la mañana otra vez lo sacaron. Y no puede ser. También hay que tener un poco de cabeza fría. Hay que por lo menos saber lo que es la ley. No podés soltar a una persona cuando va premeditado. ¿Entendés? Entonces, te da bronca. Si yo tuviera un fierro también pasa lo mismo. Hay, ¿no? Las diferentes opiniones de los vecinos, algunos enojados con la situación que se está viviendo en Zárate y principalmente una asamblea que tenía que ver y que se da en paralelo con este hecho de acontecimiento de inseguridad y de, entre comillas, justicia por mano propia, ¿no? Vamos a hablar con otro de los vecinos, una asamblea que estaba prevista para hablar del tema de inseguridad y que se vio sumergida, ¿no?, ante un hecho de inseguridad vivido en el día de ayer. Justamente estábamos convocados para tocar el tema de seguridad. El intendente está muy preocupado por este tema. Aparte tenemos el retiro de las fuerzas de prefectura del lugar, donde 250 efectivos fueron retirados de un día para el otro, y esto es algo que nos preocupa a todos. Estamos con la gente y queremos justamente poner esto en el tapete para que la gente entienda que estos temas se vuelven cada día más controversiales y que atraviesan a toda la sociedad. Una situación extrema, ¿no?, la que vivió tanto el carnicero como sus empleados, y además sumarle también a los delincuentes que fueron perseguidos por este carnicero. ¿Cuál es su opinión respecto a este hecho? Mira, la opinión personal es que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otro, pero en realidad a veces las personas están cansadas de la parte fiscal, que como entran salen, y creo que tenemos que reclamar como se reclama acá y que habría que reclamar a la parte judicial. Ahora sí va a ser un petitorio en el día de hoy, una juntada de firmas para que regresen, el pedido de que regresen estos prefectos que fueron sacados hace pocas semanas. El COES es el Consejo Económico Social y estaba muy preocupado justamente en los prefectos que han sido sacados, y queríamos tratar de que toda la comunidad participe y opine sobre esto para ver qué medidas tomar. Gracias. No, de nada. Voces diferentes, ¿no? Diferentes opiniones, pero un mismo mensaje, más seguridad. Si les parece, vamos a seguir mostrando lo que está pasando en este salón, que tenía previsto ser una asamblea para escuchar todas las voces, pero que se vio interrumpida justamente con esta manifestación que se estaba realizando por el pedido de justicia de Daniel, el carnicero que atropella a este delincuente y que termina muriendo, y también por el pedido de seguridad, porque decían, claro está, que esto no hubiese sucedido si la seguridad, el Estado, hubiese estado presente.
A ver, señora, podemos hablar con usted, podemos saber cuál es su opinión respecto, primero, al hecho que pasó en el día de ayer y segundo, cómo está viviendo Zárate este hecho y estos hechos de inseguridad que se repiten en estos últimos tiempos. La verdad, bueno, que es lamentable lo que ha sucedido, lo que solicitamos, bueno, que vuelva a la prefectura Zárate sería una de las soluciones. Bueno, hay una voz más, una vecina, que obviamente pide el regreso entonces de la prefectura que fue retirada hace tan solo 2 semanas atrás. Mantendremos estas imágenes, cómo se mezcla todo. Porque el estado ausente, en realidad puede ser un estado ausente de la vida de los más desprotegidos y los más vulnerables. Estados ausentes son aquellos que dejan millones de personas sin trabajo, que dejan millones de personas afuera del sistema. Y esa gente que queda fuera del sistema no siempre vuelve al otro día a pedir trabajo, el que le niegan, el que le quitan. A veces sale a robar 1.000 pesos, 2.000 pesos y termina perdiendo la vida. En un episodio lo suficientemente confuso como para no adelantar un punto de vista, si es violencia extrema y un homicidio simple, agravado, homicidio simple, en este caso lo que le van a imputar al carnicero. Debe haber seguramente muchísimos elementos a tener en cuenta. La primera pregunta es, ¿quiso matar o instintivamente, queriendo recuperar lo suyo, enojado, persigue, aún corriendo riesgo porque lo podían balear desde la moto y termina alcanzándolos y parece ser que había una zona muy resbaladiza, muy barrosa por las últimas lluvias y todo esto ayuda a que se precipite el episodio. Después está la gente viendo que alguien está moribundo y van a tocarlo, más que tocarlo, a golpearlo y a gritarle. Esta es una exasperación ciertamente intolerable. Y después están las cosas que dice la gente en carne viva. Yo soy muy enemigo de recorridos de este tipo. Es inevitable porque está la gente allí y algo hay que hacer, hablar por ejemplo con la gente, pero terminan hablando de los asentamientos, terminan siendo culpables como siempre, demonizados y estigmatizados, los más pobres, entre los que hay tanta pero tanta gente digna, que es doblemente digna, porque es gente que está muy afuera de la situación sobrellevable de la vida, no obstante lo cual, la inmensa mayoría hace lo posible por trabajar y por superarse. Y alguien dijo militares, inmediatamente, militares a las calles. ¿Se puede pensar la vida con un militar, con un policía en la puerta de cada casa? Me parece que eso es imposible. El Estado ausente empieza a estar ausente cuando no atiende a esta gente. Bueno, quería un poco redondear todo lo que ha sido este tramo, muy perturbador, por supuesto, entre las cosas que dicen la gente, la necesidad, por supuesto, porque si hay deficiencia en la cantidad de patrulleros, en determinadas horas en las cuales se desatiende a la población, esto seguramente era lo que querían tratar en la Asamblea. Pero la Asamblea coincide con un episodio que justo viene a desatar toda esta rabia de la gente que nosotros estamos viendo. Seguimos con estas imágenes, pero hemos invitado al psicoanalista del Hospital Álvarez, profesor de UCES, además Sergio Zabalza. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo le digo, profesor, doctor? Licenciado. Licenciado. Una primera idea de todo lo que ha vivido en este rato que lleva sentado ahí. Sí. Mi impresión es que estamos viviendo una suerte de degradación de la conciencia moral. Esto es, eso que nos permite vivir en comunidad sin matarnos. Freud en este punto es muy claro, dice que la comunidad es una gavilla de asesinos que se ponen de acuerdo en no matarse y que crean la ley. De manera que cuando la ley se degrada o cuando el Estado está ausente, como bien decía usted, la violencia es prácticamente inevitable. La consecuencia es la estigmatización y la segregación. Hay como una suerte de privatización de la seguridad, entonces los ciudadanos pasan a ser individuos que se creen rambos y van allí pensando en la amenaza que van a encontrar. Se trata de la exacerbación del miedo, que es una de las formas paradigmáticas de gobernar, a través del miedo. Esto es la antipolítica, porque la política consiste en
dar una tramitación civilizada a las pulsiones más oscuras de las personas. Sergio, sí. Un dato y una consulta. El dato es que el intendente Cáfaro tuiteó el día de hoy y dijo: llamo a la calma y a la reflexión sobre este lamentable hecho ocurrido en el día de ayer. Hay un problema real que son los recursos que nos han quitado y la desarticulación de la mesa de seguridad. Habla naturalmente de Patricia Bullrich y Gerardo Milman. Esto por un lado. La pregunta es: ¿por qué la pulsión inmediata? ¿De dónde nace que la sociedad en una situación de esta característica pida, como recordaba Víctor Hugo, militares, policía? Sí. ¿Dónde nació eso? Porque en los países que ha ocurrido no mejoraron los índices de seguridad. Sí, hay una respuesta muy precisa, y es que la estructura psíquica es esencialmente paranoica. El aparato psíquico se conforma a partir de expulsar todo lo malo y quedarse con lo bueno, de manera que el que está afuera es malo. Esto es lo más arcaico. Luego el entorno civiliza esa criatura, pero hasta cierto punto. Nosotros somos esencialmente irracionales. Si la política, si las instituciones no preservan la paz social, inmediatamente aparecen estos exabruptos que terminan con estas cosas tan tristes. Un hombre trabajador envuelto en una cuestión, no sabemos si es un impulso que quiso hacer y demás, pero es un epílogo tristísimo, exacerbado por algunos discursos cobardes que quieren audiencia en base a impulsar lo peor de las personas. Licenciado, esos discursos se ven claramente en la imagen que recién decía Víctor Hugo, cuando el señor está abajo del auto y el resto de de las personas que estaban ahí lo siguen hostigando y le pegan y lo insultan tirado en el piso, totalmente sin ninguna posibilidad de poder defenderse, de poder contrarrestar a la otra persona que lo estaba agrediendo. ¿Eso qué refleja? Porque me parece que de todo lo que pasó, esa imagen es espeluznante. Sí, eso es la imagen de la degradación de la que yo precisamente estaba hablando. Esos son impulsos sádicos que se comparten, y ahí estamos en el enorme problema, porque si no volvemos al circo romano, donde se disfrutaba de ver cómo la gente se despedazaba. Y esto hay que denunciarlo, hay que evitarlo. Ya esto tuvo un primer rebrote, creo que hace 2 años, con los linchamientos. En la ciudad de Buenos Aires, creo que en Rosario también. De manera que hay un antecedente. Pero cuando el poder político exacerba, ya sea por... El poder político ha estigmatizado ya desde diciembre del año pasado a los militantes y a los villeros y, en fin, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sergio, lo interrumpo por lo de los linchamientos. Yo recuerdo que usted habla de la política como articulador de esas demandas. Recuerdo que en los linchamientos en Rosario y en Buenos Aires, la primera reacción del hoy oficialismo, en ese momento era oposición, y algunos sectores aliados fue: bueno, lo que pasa es que la gente está harta. ¿Cómo justificando ese tipo de cuestiones? ¿Qué queda si la política hace eso? ¿Quién media si la política dice eso? Esa es la antipolítica. Es la antipolítica, es decir, bueno, esto tiene un límite, entonces no se lo dice de manera explícita, pero estamos pidiendo la mano dura, la intolerancia, tolerancia cero, y todos esos eufemismos que lo único que ocultan es vestir la barbarie. Entonces agarran a los vulnerables, a los portadores de cara, ¿no es cierto? Y los encierran y hacen todo un simulacro de justicia, que no sirve para nada, solamente para darle de comer, en fin, a algunos buscadores de publicidad. Perdón, lo último de mi parte. ¿Cuál es el mensaje que se le tiene que dar a la sociedad? Yo hace 25 años hago policiales y he visto todas las etapas, pero todas. Y siempre me refugio en ver estadísticas. Y siempre, ahora estoy viendo estos días, Chicago. En Chicago no hay pena de muerte, pero por 2 robos puede pasar 50 años en la cárcel. Y pese a que es una ciudad en cantidad de habitantes, creo que hay 100.000 habitantes de diferencia con la ciudad autónoma de Buenos Aires, ellos en lo que va del año tienen 500 homicidios, 500 muertes violentas. O sea,
la pena grave, agravar, de hecho no sirve. Pero veo que es el mensaje que se baja, es lo que uno, o desde el otro lado se interpreta, qué mensaje tiene que dar el político para que nosotros como sociedad entendamos y no nos enfrasquemos en pedir mano dura o en pedir mano blanda, que en definitiva no sirve nada. Estados Unidos tiene más de 2,5 millones de presos. Sí, tiene y un montón de muertos en violencia por día. Y está esto potenciado porque son cárceles privadas, además les resulta negocio tenerlos todo el tiempo que sea posible presos. ¿Puedo hacer un listado, Víctor Hugo, siempre de 30 ciudades más violentas que las nuestras? Por la infinita desigualdad. Podemos hacer un listado de 30 ciudades más violentas, con mayor índice de homicidio, de muerte violenta, que cualquier ciudad argentina. En Estados Unidos se regalan, para Navidad se regalan armas. A los chicos se les regalan armas. Hay lugares de tiro. Hace 2 años una nena mató a un instructor con un arma automática. Una nena de 9 años. Pero respecto, creo que me estabas formulando una pregunta, ¿qué mensaje? Sí. El mensaje tiene que ser que la mejor manera de defenderse es reclamar a las autoridades. Hay que dar la sensación de que una persona no está en la indefensión, porque si una persona se siente en la indefensión, pasa a la desesperación y comete cualquier locura que termina a veces con víctimas dentro de su propia familia. De manera que el mensaje tiene que ser para que la gente no se sienta indefensa y salir a la acción con el otro, una acción civilizada, pedir a las autoridades, trabajar de alguna manera, poner toda esa angustia en el trabajo para que las cosas, los que tienen que hacerse cargo se hagan cargo. Licenciado, ha sido un placer escucharlo. Muchas gracias. Vamos a volver a estas imágenes en la ciudad de Zárate, con la gente que ya tenía una asamblea prevista para hablar de los temas de seguridad, que hiciste muy bien, Iván, el mencionar el tuit de hoy del intendente de la ciudad de Zárate. Repitámoslo. Efectivamente, Osvaldo Cáfaro, que lo que reclamó Víctor Hugo fue... Frente a este doloroso episodio, dijo, hay que recordar que nos han quitado los elementos fundamentales de trabajo y esto apunta al Ministerio de Seguridad. Hacía referencia al quite de prefectura por parte del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, teniendo en cuenta que habían tenido una reunión previamente con Gerardo Milman. Las críticas iban apuntadas hacia allí. Regresamos al móvil, allí está Claudia Salto para detallarnos el minuto a minuto de lo que está ocurriendo en esta protesta que terminó con todos los ciudadanos adentro de la Intendencia. Claudia. Claro, está por hablar uno de los vecinos, vamos a tratar de escucharlo. Está reunido con la familia del comerciante, del caso que estamos casi todos haciendo acá. Bueno, ¿de dónde estás hablando? Una vez que el intendente termina esa reunión, hola, buenas tardes. Así no puedo hablar. Disculpame, ¿tu nombre? Claudio Borrelli, secretario de Gobierno. Secretario de Gobierno acá, que estaba tratando de anunciar que el intendente se iba a hacer presente. Claro, el intendente está reunido en este momento con la familia del comerciante. Está en este momento reunido. Bueno, está con el hermano. Está con el hermano en este momento, lo acabo de acompañar hasta el despacho. Y una vez que termine esa reunión va a subir. Bueno, ahí lo tenemos, ¿no?, al secretario de Gobierno, quien trataba de explicar justamente que el intendente está reunido con Gabriel, el hermano de Daniel, el carnicero, y que próximamente se va a acercar aquí y a hablar con los vecinos. Una situación alarmante la que se ve aquí, porque la verdad que están bastante enojados, alterados, principalmente, bueno, aquí lo escuchan, ¿no?, los gritos de los vecinos, ¿no? El grito de "tomátela", le dicen al secretario de Gobierno que se retire de esta asamblea, que reiteramos, ¿no?, una asamblea que en un primer momento iba a ser con el Consejo Económico Social y con comerciantes, y que fue irrumpida por la manifestación que se realizaba frente al municipio por el pedido de seguridad. Bien, una sola línea, un solo párrafo leí de este libro de Mercedes Calzado, Inseguros, que nos visita.
Y ese párrafo, además de estar muy bien escrito, me parece, habla de el imperativo punitivo, por ejemplo, que es un poco lo que estamos viendo aquí. Me espera un segundito, vamos a volver al móvil porque hay una entrevista importante. A ver. Él lo llevaron a Garín. Está demorado ahí. Del carnicero. Ni siquiera lo dejaron acá en la comisaría de Zárate. Lo llevaron para allá como un ladrón. Siendo que al otro ladrón no lo agarraron. Está libre y yo con amenazas. No puedo dormir. No. Tengo 2 nenas. ¿Cuándo la amenazaron, señora? Recibimos amenazas todo el tiempo. Se retira la mujer de Daniel, el carnicero, porque luego de acercarse al secretario de Gobierno se va a ir hacia esta reunión que estaba realizándose con el intendente Osvaldo Cafaro y con el hermano de Daniel, el carnicero, estamos hablando de Gabriel, y a raíz de la presencia del secretario de Gobierno le hicieron el pedido a la mujer para que se acerque entonces a esta reunión privada y que luego va a ser pública porque se va a acercar entonces aquí el intendente para hablar con los vecinos. Mercedes, bienvenida. Gracias. ¿Qué es el imperativo punitivo? ¿A qué se refiere y cómo relacionarlo con esto que estamos viendo? El imperativo punitivo es, de alguna manera, esta situación que estamos viviendo durante estos últimos días en relación con la imposibilidad del Estado de intervenir de manera clara frente a la violencia social, no diría únicamente frente a la inseguridad, sino frente a la violencia social, y el pedido de la sociedad y a la vez de los medios de comunicación respecto de la intervención del Estado en términos, digamos, de mano dura. El libro se llama Inseguros, el rol de los medios y la respuesta política frente a la violencia. Nos está viendo actuar en este momento. Exacto. Nosotros somos uno de esos medios. Sea crítica si es necesario. ¿Qué le parece? Bueno, en primer lugar, esta asamblea, estar viviendo el minuto a minuto de esta asamblea en Zárate es parte de esta manera de construir la noticia desde la urgencia. Es un grupo de vecinos que se junta frente a la municipalidad, ingresa a la municipalidad para pedirle al intendente que intervenga, pero en el momento en el que están al interior de ese espacio estatal, casi están solicitando que se vaya el intendente, ¿no? O sea, la autoridad que aparece ahí es menospreciada de alguna forma. Entonces, esa dicotomía entre el Estado tiene que intervenir, pero cuando interviene no es un actor legítimo para manejar la situación en este minuto a minuto que estamos viviendo frente a esta asamblea, es parte de cómo hoy se construye desde lo social la situación de inseguridad y a la vez desde la construcción mediática. Mercedes, estoy leyendo a la colega Candelaria Yamun, que escribió el libro Cordero de Dios del caso Candela, que dice: va a volver el pedido de bajar la edad de imputabilidad y la única presencia del Estado en los barrios vulnerables serán las fuerzas represivas. Los sectores políticos de la Argentina, uno podría omitir o salvar a algunos funcionarios del gobierno anterior, en general tienen las mismas herramientas para esto, que es la represión y no la contención social ni la educación, sino las fuerzas represivas en los barrios. Solo quiero decir entre paréntesis, Iván, que la presencia de menores de 18 en delitos es mínima en comparación con los números que hay a disposición cuando se analizan estos casos. Sí, se estigmatiza la figura del joven, en este caso del joven pobre, en general, en las noticias de estas características. El imperativo punitivo tiene justamente que ver con esta intervención para solicitar al Estado que baje la edad de imputabilidad, al Estado que intervenga desde leyes que nunca es claro qué significa, ¿no? ¿Qué significa una ley? Normalmente se refieren a que las penas les parecen insuficientes y entonces rompen con el rango posible de la penalización de los delitos que se cometen. Porque si hubiera que tener 10 años preso
a alguien que protagoniza un robo, ¿cuántos años serían? Serían 1000 para el que en un intento de robo mata. Es decir, se pierde de vista esto. Entonces la gente hasta intentaría modificar la justicia. El que comete un delito que vaya para siempre preso. Esta sería la idea, porque cuando salga va a cometer un delito. Alguna vez sale. Sí, es una lástima que nadie haga hincapié en la educación y en la preparación de aquellos más vulnerables, y nunca está eso en el foco de ninguna protesta ni de ninguna queja. Pero al margen de esto que está relacionado con lo que estamos viviendo, en la tapa de tu libro, Mercedes, vos haces un punto de inflexión en el análisis de inseguros, que es de Bloomberg a hoy. ¿Qué fue el caso Bloomberg para entender hoy la forma de protestar, la forma de marchar, la forma de la conciencia social en relación a algunos hechos sociales, justamente? El caso Bloomberg significó un modo de intervención social y también de construcción mediática de un referente vinculado a la seguridad y a la vez de deconstrucción, porque como apareció esa referencia unos meses después, desapareció, pero quedan secuelas. Lo que estamos viendo, eso es una célula Bloomberg. Y leyes. Y hubo leyes. Hubo leyes y hubo muchísimas palabras que corrieron alrededor de este tema, sobre todo palabras que tuvieron que ver con más penas, más años y un sistema procesal que se desarma frente a esta incorporación permanente de años, de numeritos casi al interior de nuestros códigos. Alarma lo difícil que es hacer justicia, además. El intendente está en un problema hoy que, bueno, resolverá políticamente en su momento, pero la justicia, el juez que tiene que tratar, que tiene preso como dictan las normas en estos casos, ¿verdad? Mientras está esperando los peritajes, lo tiene algunas horas demorado. Es muy probable que se vaya en horas. Pero también me imagino la presión que tiene ese fiscal y ese juez para lo que después va a decidir. Y sí, obviamente, me parece. Es como se ven condicionados a la hora de fallar. Se ven condicionados también por esta presión mediática frente a un hecho concreto y frente a una definición, una tendencia a construir esta situación como bélica, como que estamos en una situación de guerra en la cual existen los buenos, los malos, las víctimas, los victimarios, y es muy difícil complejizar ese escenario bélico en un contexto social que lo excede. Le agradecemos muchísimo, Mercedes. Muchísimas gracias a ustedes. ¿El libro cuándo salió? Hace un año atrás, pero es bastante actual. Sí, me trajo un ejemplar que está nuevecito. Le agradezco mucho, me interesa. Y además veo de esa rápida lectura que está muy bien escrito. Gracias. ¿De dónde trabaja? ¿En qué medio? Yo soy investigadora del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales y del CONICET. Bueno, la base impresiona. Muy amable. Ha sido muy amable. Gracias. Regresamos allí al municipio donde está Claudia Salto para contarnos qué es lo que está ocurriendo en estos momentos mientras visualizamos algunos carteles y prácticamente todo Zárate adentro del municipio, Claudia. Claro, exactamente. Vemos algunos de los carteles que dicen homicidio no, defensa propia, justicia, libertad por el carnicero, queremos a Billy, como le dicen los familiares, libre, todos con vos carnicero, justicia por el carnicero. La verdad que son frases y palabras que se repiten en esta manifestación que arrancó principio en la plaza principal de Zárate, en la Plaza Mitre, y que luego continuó aquí, en este salón del municipio donde se estaba llevando a cabo esta asamblea popular. Justamente el tema principal de esta asamblea era la inseguridad. En realidad, el cómo iba a plantearse la seguridad en Zárate a raíz de la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de retirar a estos 150 prefectos de la ciudad. Lo cierto es que iban a realizar un petitorio, una juntada de firmas, para enviársela a la mismísima Patricia Bullrich y pedir para que regresen los prefectos y o los gendarmes que meses atrás también los sacaron. Bueno, en esta asamblea fue irrumpida justamente por los familiares, los vecinos, que reclamaban en esta plaza principal
la liberación por este hombre, Daniel, el carnicero, quien persiguió, atropelló, y luego tenemos que hablar de la muerte del delincuente, y además por un pedido de seguridad. Lo cierto es que ahora están los vecinos en esta asamblea y los familiares reunidos con el intendente Osvaldo Cafaro. Seguimos permanentemente con las imágenes de lo que allí ocurre, por si se da justamente la presencia del intendente, si puede hablar con la gente, cosa que será muy difícil. Y recibimos al doctor Hugo López Carribero, abogado penalista. Bienvenido, doctor. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Ha tenido algún caso parecido a este? Sí, han habido varios, en especial el que más resonancia tuvo fue una señora de origen paraguayo, que le dieron el mote como en los medios de la justiciera de Villa Madero, que mató a un ladrón que le había robado hacía instantes. Pablo siguió ese episodio muy de cerca, junto con Mauro Zeta. Y en aquella oportunidad se produjo un desenlace jurídico muy curioso, porque luego de 2 años de batalla judicial, los peritos psiquiátricos establecieron que la mujer no había comprendido la criminalidad del acto, del disparo, por el estado de conmoción mental que le había generado el robo hacía minutos antes. Entonces, una situación procesal... ¿De quién era el arma? El arma era del ladrón. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegó a las manos? El ladrón ingresó a la casa rompiendo la puerta y cuando se retiraba dejó el arma sobre la cama. Llevaba sus manos ocupadas y olvidó su arma. La mujer tomó el arma, fue hasta la vereda, lo corrió varios metros y pidiéndole que le devuelva sus pertenencias, le disparó en el pecho. Una circunstancia curiosa, porque nosotros veníamos ejerciendo la defensa sobre la base de la posibilidad de la legítima defensa, entendiendo que había actuado dentro de esos parámetros, y nos encontramos con una circunstancia procesal curiosa, porque después de 2 años, como decíamos, los peritos de la psiquiatría forense establecieron que no había podido comprender la criminalidad del acto, ni dirigir sus acciones. La justicia no fue legítima la defensa, ¿no? En ese caso... Es que no era legítima. Claro. Sí, incluso tuvo una señora que la vuelta de tuerca esa es muy salvadora. Porque no hay... Sí, pero tampoco había un pronóstico procesal de esa vuelta de tuerca, ¿eh? No se esperaba. El carnicero, usted seguramente ya conoce bien el perfectamente, caso. Sí. Está en una situación un poco más discutible, más controversial. Él podría creerse que no tenía intención de matar. Bueno, ahí lo que interpreto yo, ¿no es cierto? Discúlpeme que hable de mí, por favor. Pero la justicia de Zárate Campana va a centrar el foco en la siguiente circunstancia. ¿Cuál fue la intención del carnicero al sacar el auto y correrlos esa vuelta a manzana? ¿Recuperar el dinero o matarlos? Ahí va a estar el meollo de la cuestión. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se habla de legítima defensa, la ley también establece que la propiedad puede defenderse legítimamente. No solamente la vida. No es solamente que la vida puede defenderse legítimamente. La propiedad de los bienes, en este caso del dinero, también puede defenderse legítimamente. Acá está el otro tema. ¿Era necesario generar una muerte para defender jurídicamente, válidamente, su dinero? Bueno, va a ser la discusión si él quiso recuperar el dinero o matarlo. Si se acredita que él quiso, con toda la maniobra que realizó, recuperar el dinero, la muerte pasa a ser una situación incidental, no accidental. Si no es un caso, por ejemplo, como el que usted describe, en el que era muy difícil hablar de legítima defensa, por ejemplo. En ese caso no se trata ya, ni está en juego la legítima defensa. Aquí lo único que está en juego es si quiso matar o no quiso matar. Si quiso matar o no, exactamente. O sea, la teoría sería lo que comenzó diciendo hoy a las 18 Víctor Hugo, decía... ¿Pudo haber sido lo que llama un homicidio preterintencional? ¿Usted está argumentando eso? ¿Sería...? Yo lo creo poco probable, porque el preterintencional está destinado a aquella persona que quiere provocar un daño y incidentalmente genera una muerte, previendo... Pero en este caso también quiere provocar un daño, los quiso tirar, pero no lo quiso matar. Pero la Fiscalía interpreta que no, interpreta que lo quiso matar, por eso lo vincula, lo procesa en el marco de un homicidio simple. Y doctor, ¿qué elementos serían válidos para entender que él quiso defender su propiedad y qué elementos desmienten esa teoría y podrían afianzar que quiso matar a los ladrones? El primer elemento es la declaración del propio imputado.
del propio carnicero, porque si el imputado no declara en estas circunstancias, no tiene chance de defenderse. Ninguna, no tiene ninguna chance de defenderse. Doctor, le hago una consulta porque se habla mucho de mano dura, ¿no? Sí. Y se lo vincula a que, bueno, los tipos que roban una gallina siempre salen libres porque no hay mano dura. Lo que le está ocurriendo al carnicero con la detención por la lectura que usted dice que hace la Fiscalía, ¿se podría circunscribir en eso de mano dura? Digo, porque a veces los victimarios, ¿no? Los que matan, hay casos emblemáticos que matan al delincuente y dicen, no, los delincuentes quedan libres porque no hay mano dura. Este sería un caso de mano dura en el que quien se quiere defender del robo está sufriendo esa mano dura. No sé si se entiende la pregunta. Pero si fuese así, no es dentro del ámbito jurídico, porque la mano dura no es justicia. La mano dura no es justicia. Y cuando la ley habla de legítima defensa, no habla de justicia por mano propia. La justicia por mano propia es una dicotomía. Son conceptos antagónicos. Es volver no hay justicia por mano propia, no existe. Es volver muchos siglos atrás. Claro, no hay justicia por mano propia, no, es una situación controvertida que hay una dicotomía entre dos conceptos. El concepto filosófico de justicia por los valores de hechos, los hacedores de las personas que se sienten comprometidas por sí mismas para ejercer esa justicia. No existe eso. Doctor, le agradecemos muchísimo este contacto, muy amable. Con todo mi aprecio.